¿Cómo encontrar a Dios? Es la pregunta que quiero dejarte en tu corazón, en tu mente en esta hora. Cuando escuchábamos el testimonio recientemente, veíamos un hombre que practicó mucho la religión. Sin embargo, se encontró en situaciones difíciles, el matrimonio a punto de romperse, las cosas yendo de mal en peor, sin encontrar a Dios, en Dios la respuesta, a pesar de su vida religiosa. ¿Cómo encontrar a Dios? ¿Cómo hacer para que en medio de las crisis de la vida, las circunstancias, los momentos difíciles, de la angustia, podamos encontrar a Dios y Dios sea la respuesta para nuestra vida? Si hay alguna razón por la cual necesitamos de Dios es porque somos finitos y no sabemos cómo enfrentar muchas circunstancias en medio nuestro. Cómo enfrentar la crisis económica, cómo enfrentar la pandemia, cómo sacar a nuestros hijos adelante, cómo superar las dificultades en el matrimonio. Necesitamos encontrar a Dios. Ahora, ¿cómo hacemos si con ser religioso no alcanza? Pues si uno toma en cuenta Romanos capítulo 3 puede entender que hay algunas verdades que tienen que darse en nuestra vida para que podamos encontrar a Dios. Y la primera de esta verdad que yo quiero dejarte en tu corazón y en tu mente en esta hora es que la religión es insuficiente para encontrar a Dios. No digo que está mal ser religioso, lo que digo es que es insuficiente ser religioso para encontrar a Dios. Romanos capítulo 3 versículo 20 nos dice: pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. El apóstol San Pablo hace una comparación entre la práctica de la religión judía y el cristianismo, y aquellos que habían venido del paganismo se sentían inferiores por no haber sido primeros judíos, y los judíos se jactaban en su obediencia y cumplimiento de la ley de Dios. Pero él deja muy claro: haber sido religioso, practicar las leyes de Dios, cumplir a rajatabla las leyes de Dios, de ninguna manera soluciona nuestro problema. Dice Romanos 3:20, nadie llegará a ser justo ante Dios por más que cumpla todo lo que la ley manda. La ley sencillamente te muestra los pecadores que somos. Ciertamente las prácticas religiosas, la religión nos muestra lo lejos que estamos de Dios. Hacemos prácticas religiosas porque sabemos que de manera natural no podemos acercarnos a Dios. Entonces yo puedo ser muy religioso, pero la palabra de Dios lo deja muy claro. Tu religiosidad es insuficiente. Tu práctica religiosa, irte todos los domingos a la iglesia, leer tu Biblia, hacer tu oración es insuficiente para encontrarte con Dios. Si estás necesitando de Dios, tendrás que entender que ser religioso no alcanza. ¿Por qué? Porque la segunda verdad, el problema del pecado debe solucionarse si queremos encontrar a Dios. Ser religioso no es suficiente porque hay algo que nos separa de Dios y que la religión es insuficiente para solucionar el problema. Y este problema se llama pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa de Dios. Por cuanto todos pecamos, estamos todos echados, destituidos fuera de la presencia gloriosa de Dios. Para que los problemas en nuestro matrimonio se solucionen, para que la relación con nuestros hijos fluya, para que tengamos la capacidad de superar esta pandemia, para que tengamos gracia de Dios para enfrentar las dificultades económicas en nuestra vida, necesitamos que la gloria de Dios se manifieste. La gloria de Dios lo hace todo posible. Ahora, no podemos acceder a esa gloria de Dios a causa del pecado. El pecado nos hace enemigos de Dios. El pecado nos aleja de Dios. El pecado nos pone como enemigos de Dios, nos distancia de su presencia, y nadie puede acercarse a Dios a causa del pecado. Pues todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, puedes practicar la religión, pero será imposible superar el problema del pecado por ti mismo. La religión no te va a ayudar a superar el problema del pecado. Si quieres encontrar a Dios, tienes que solucionar el problema del pecado. No hay otra forma. Esto nos lleva a la tercera verdad. La tercera verdad es: la fe en Jesús soluciona el problema del pecado. Dice Romanos capítulo 3 y versículo 25. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los pecadores en el pasado. Ciertamente que necesitamos encontrarnos
de Dios que la religión es insuficiente porque el pecado nos separa de Dios, pero Dios ha solucionado el problema de pecado por nosotros. La fe en Jesús, dice Romanos capítulo 3, versículo 25, es suficiente para solucionar el problema del pecado. Las personas son declaradas justas cuando creen que Jesús entregó su vida a causa de nuestros pecados. Es decir, la razón por la cual Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario es porque el pago del pecado es muerte. Dios demanda la muerte del pecador, pero en vez de matarte a mí o matarme a mí, Dios entregó a su propio Hijo. Su Hijo fue a la cruz del Calvario y en la cruz derramó su sangre para que nosotros, creyendo en Él, seamos perdonados por el pecado. La religión es insuficiente, el pecado nos separa de Dios, pero Cristo Jesús entregó su vida para que tú seas perdonado por tu pecado y puedas tener vida en Jesús. Cuando tú crees en Jesús, cuando crees en su muerte y sacrificio por tu pecado, cuando reconoces tu pecado y crees en Él como Salvador, el problema del pecado es suficiente. Y es ahí cuando vamos a la cuarta verdad. Es que ahí cuando la religiosidad tiene sentido. Una vez que solucionamos el problema del pecado, ahí recién se procede a la religión. Dice Romanos capítulo 3, versículo 31. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. No se olvide, el apóstol Pablo compara la ley con la religión judía. O sea, la ley, el cumplimiento de la ley es la religión judía. Y dice, solamente cuando tenemos fe es cuando realmente podemos cumplir la ley. Mire, la mayoría de nosotros intentamos con la religión. Practicamos ritos, somos religiosos, nos persignamos, rezamos, vamos a misa, vamos al culto evangélico, levantamos la mano, oramos. Pero esa religión no sirve si primero no se soluciona el problema con el pecado. El problema con el pecado se soluciona a través de Jesucristo. Y cuando yo tengo fe en Jesucristo, ahí tengo que proceder a la religión. ¿Qué significa religión? La religión es una palabra que viene del latín, viene del latín religar, y que significan aquellas acciones que nos unen con Dios. Una vez solucionado el problema con el pecado, yo puedo hacer como Gumersindo. A pesar de mi vida de fracaso y de error, yo puedo clamar a Dios para que Él haga un milagro en mi vida y Dios en su misericordia lo puede hacer. Una vez que yo he solucionado un problema con el pecado, puedo practicar la religión, puedo orar por aquel que está enfermo y entonces aquel enfermo puede encontrar sanidad. Pero la religión es posterior a la práctica del arrepentimiento, de la fe en Jesucristo. El problema de muchos de nosotros, de muchos que están en la iglesia por muchos años y que no pueden cambiar los problemas en su matrimonio, que no logran encauzar sus hijos, que no encuentran a Dios, que Dios parece ser el gran ausente, el problema puede ser el pecado. Practicar la religión sin haber solucionado el problema del pecado. Por eso yo quiero animarte en esta noche, sea que estás aquí por primera vez, que estás escuchando este mensaje por primera vez y no habías entendido lo de tu problema con el pecado, o sea que estás en la iglesia evangélica por mucho tiempo, pero tu religión no está sirviendo. Yo quiero alentarte hoy que consideres, y como decía el testimonio antes de este mensaje, arrepiéntete. Reconoce lo que está mal, laméntate por el fracaso, por lo que has hecho mal, pídele perdón al Señor y entonces sí practica una religión que te encuentre con Dios, pero posterior a arreglar tu problema con el pecado. No sigas echando la culpa a los demás, no sigas buscando de aquí por allá. Encuéntrate con Dios a través del arrepentimiento y el perdón de tus pecados. Porque una vez solucionado el problema del pecado, Dios tiene una vida nueva, donde la religiosidad va a cobrar fuerza y la religiosidad te va a permitir encontrarte con Dios cada día para que Él sea quien guíe tus pasos, para que te lleve por buenos caminos, para que el Salmo 23 sea una realidad, que descanses en delicados pastos y junto a aguas de reposo. Pero primero, reconoce tu pecado, practica el arrepentimiento. Permíteme acompañarte sobre esto. Sé que has cometido errores, pero hay una oportunidad nueva para tu vida. Cierra tus ojos allí donde estás y repite después de mí esta oración. Señor, lo hice mal, pequé y con mi pecado lastimé a mi familia. Lo eché a perder, Señor. Perdí muchas cosas y sé que aún hay mucho que puedo perder a causa del pecado. No quiero ser un religioso vacío que practica la religión un momento, pero vive una vida desordenada y que provoca daño a su familia. Yo quiero hoy tener una vida nueva. Por eso reconozco mi pecado. Me arrepiento, Señor. Lo hice mal
Te pido me perdones por Jesucristo. Creo que Jesús murió en mi lugar y que por Él yo puedo ser justo y practicar una religión que traiga una nueva vida a mí. Señor, gracias por perdonar mis pecados. Amén. Dios tiene para ti una nueva vida. Solucionado el problema del pecado, comienza a leer tu Biblia. Reúnete con otros creyentes, forma parte de un grupo pequeño, participa de las transmisiones, ten vida de iglesia, ora al Señor y vas a ver cómo Dios va a ser encontrado por ti y va a ser la respuesta a cada dificultad en tu vida. Solucionado el problema del pecado, Dios te espera con los brazos abiertos. Que el Señor te bendiga.